Bueno, muy buenos días a todos. Qué bueno poder estar aquí saludando a hermanos que nos conocemos hace 26 años. Desde el año 98 15 de marzo del año 90, 15 de febrero del año 98 fue el primer culto de las 140. Y desde ahí, cuando Jairo todavía estaba chiquitico, ¿no? Tenía pelo, sí, sí. Yo también tenía pelo. No eras el único. Bien. Vamos a leer esta porción de la palabra que hoy tenemos. Vamos a estar leyendo de Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31. Vamos a mirar los tres primeros versículos. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Oremos de nuevo. Señor, de verdad que hoy, pensando en que nos compartía Jairo con que el día que nos veamos contigo podremos ver esa magnificencia y esa autoridad, ese poder como un león, pero también esa bondad, esa misericordia, esa gracia como un cordero. Es increíble pensar en eso y pensar, Señor, que nos encanta ese Dios de gracia que dio a su Hijo por amor. Pero sabemos que eres un Dios de ira, un Dios de ira, un Dios que odia el pecado y un Dios que ejercerá juicio al final del tiempo sobre todo aquel que no te haya aceptado a ti, Señor Jesús, como Señor y Salvador de su vida. Te dejamos este tiempo, Señor, en tus manos y de verdad, Señor, sé tú hablando a nuestras vidas en tu nombre. Amén. Bueno, quiero que la ilustración salga de ustedes mismos. Piense 30 segundos cuál ha sido la peor decisión que usted ha tomado en su vida. ¿Cuál ha sido la peor decisión que usted ha tomado en su vida? No le dé por mirar al esposo ahorita, no. ¿Cuál quieren ustedes que fue? Ahora, ¿ya saben cuál? ¿Ya la tienen? Porque yo sé cuál ha sido la peor decisión que he tomado en mi vida. Ahora compártele al que está al lado suyo cuál fue esa peor decisión. Si es demasiado íntima, pues bueno. Pero si se puede decir, diga. Hay veces que ha sido un tema económico, un mal negocio, ¿no? Yo voy a hablar con Eduardito a ver cuál fue la peor decisión. Bien, sin duda todos hemos tomado decisiones pésimas en nuestra vida, ¿verdad? Que hoy día todavía traen consecuencias, ¿no? Porque toda mala decisión parece un perrito faldero, lo persigue a uno toda la vida, ¿sí? Hubo un hombre, pensemos en alguien bíblico, ¿recuerdan Génesis 13? Un hombre que tomó la más mala decisión cuando su tío le dijo, bueno, escoge a dónde quieres ir, a la izquierda o a la derecha. ¿Le recuerdan el nombre de ese señor? Lot, ¿no? Lot tuvo la oportunidad de tomar una buena decisión, pero él se dejó llevar por lo hermoso que era el campo allá al oriente del Jordán, por las ciudades de Sodoma y Gomorra y para allá. Cogió y ya sabemos, de ahí en adelante, desde el capítulo 13 hasta el 19, el fin de Lot por su decisión fue
muy triste, ¿no? Al final, viendo cómo su familia se destruyó allá en Sodoma y Gomorra, cómo toda esa ciudad fue acabada con todos sus bienes y al final se terminó acostando con sus 2 hijas borrachos sin saber qué estaba haciendo. Tremendo, ¿no? Eso parece que no saliera de la palabra, pero de la palabra sale. Que uno cuando toma malas decisiones no le va nada bien. Bien, hoy vamos y estamos mirando, ustedes están estudiando el libro de los Hebreos, ¿verdad? Y hoy quiero hablar de la peor decisión que un ser humano puede tomar en la vida. Pero antes de entrar al pasaje, yo creo que digamos un pequeño repasito en el contexto, que yo creo que lo han dado ya ustedes, ¿sí? Y el libro de Hebreos es un libro que tiene digamos una doble misión. La primera es mostrar la superioridad de Cristo sobre los profetas del Antiguo Testamento, la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre la misma Torá, la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio que había en el Antiguo Testamento. Ahora Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote y además es rey y profeta, ¿no? Tiene toda esa capacidad del Señor Jesús. Superior a los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Creo que eso hace muy poquito ya estuvieron hablando de que Él es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es el mediador de un mejor pacto, amén. De eso estaban compartiendo los hermanos hoy a la hora de la cena. Y cuando Él realizó su sacrificio, no entró a un templo hecho de manos, sino entró en el cielo mismo, a la presencia del Padre, y se sentó diciendo: todo está consumado, ¿verdad? O sea, no hay sacrificio mejor. Entonces muestra esa superioridad. Pero también la otra intención del libro de Hebreos es animar a una iglesia que ha sido perseguida, una iglesia que le han quitado sus bienes, que se han burlado de ellos, y muchos de ellos estaban pensando volver atrás, volver al judaísmo, ¿no? Y eso es lo que él estaba buscando, el autor, era fortalecer a esos creyentes para que no volvieran atrás. Como la película, retroceder nunca, rendirse jamás, más o menos. A eso los estaba motivando el autor del libro. A raíz de esto también la epístola, lógico, al decir esto, y yo creo que ustedes ya han visto algunos pasajes difíciles, como el que hoy pudiéramos decir es difícil en ese sentido, pues hay varios pasajes que como que nos dan a entender que la salvación se pierde, ¿no? Sí, yo creo que ya estuvieron mirando otros 2 pasajes más, que son unos pasajes importantes, los cuales dan como a entender que de pronto la salvación depende de mí, que yo soy el que la preservo. Pero yo les pregunto una cosa: si la salvación yo la puedo preservar o depende de mí, entonces la salvación ¿es por gracia y fe o es por obras? Sería por obras, ¿no? Pero bien nos dice el apóstol Pablo allá en Efesios 2:8 que por gracia soberana de Dios somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación, uno no puede perder lo que no ganó. Listo, cuando ya estamos en Cristo, estamos llamados a la santificación, donde el Espíritu Santo nos ha dado todo. Hemos vencido el poder del pecado, dice el capítulo 6. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero también ahorita a nosotros nos toca poner el 100% de nosotros para vivir una vida en santidad. Pero eso es aparte del momento de la salvación, la cual es una obra soberana de Dios, donde simplemente nosotros, por la gracia de Dios, creímos en lo que Cristo hizo allí en la cruz. Amén. Bien, entonces al mirar esto, pues también podemos ver que aquí el autor está hablando como Dios habló en el Antiguo Testamento a una congregación donde había gente que tenía una fe genuina en Cristo, pero así mismo había gente que no tenía una fe genuina en Cristo. Siempre, dice allí en los evangelios, que la cizaña y el trigo siempre habitarán juntos. ¿Y quién es el que puede definir si alguien es cizaña o es trigo? Dios, solamente, el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque obviamente nosotros tenemos algún juicio que el Señor nos ha dado para poder ver cuando hay hermanos que estaban entre nosotros pero no eran de nosotros, ¿no? Bueno, para los que creemos en la soberanía de Dios en el tema de la salvación, estamos seguros que no se pierde, ¿amén? ¿O alguno tiene aquí alguna duda? Espero que no. Juan 10, 27 al 29, para ya terminar un poco esto y mostrar que claramente la salvación depende de Dios. A mí me encanta Juan 10, 27 al 29, cuando él habla que él es el buen pastor, ¿recuerdan? Él dice que
sus ovejas oyen su voz y que esas ovejas están en las manos del Padre, ¿se imaginan? Usted es una oveja del Señor si su fe es genuina en Cristo y usted está en las manos del Padre, y dice más adelante en el verso 29 que ustedes también están en las manos ¿de quién? De Cristo. Y Él promete que ninguna se perderá. ¿Usted cree que la salvación se pierde en las manos de Dios y de Cristo? Jamás. Y repito, eso no dependió de usted. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar, yo creo que es de los pasajes que en algunas iglesias interpretan muy mal, por desconocer el contexto inmediato, pero también por desconocer el contexto general del libro de Hebreos, incluso el contexto general de la palabra de Dios, ¿no? Aquí el autor está reiterando que en el antiguo pacto, basado en la ley y en los sacrificios de animales, ese pacto era incapaz, no tenía el poder para salvar. Esa sangre de esos animales no podía salvar. Esa sangre cubría el pecado, pero no lo podía quitar. ¿De quién Juan el Bautista dijo que era el único que podía quitar el pecado? De Cristo. Ve aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Por eso es que el sacrificio de Jesús es superior. Mire que aquí estamos hablando de la superioridad de Cristo en todos los sentidos, ¿no? Realmente, si ellos querían volver atrás a realizar esos sacrificios, estaban perdiendo su tiempo. Eso era como, esos sacrificios del Antiguo Testamento yo los comparo a la lavada de las manos. ¿Cuántas veces se lavan ustedes las manos al día? Hay unos que nunca, pero pero habrá alguno que es bien. Mi esposa es de esas que a toda hora está lavando las manos, pero es verdad, uno deja 2 horitas sin lavarse las manos y ya están. Y eso pasaba con los sacrificios del Antiguo Testamento, tocaba estarlos haciendo a toda hora porque no quitaban esa mugre del pecado de nosotros. Solamente el sacrificio de Cristo a través de su sangre perfecta lo pudo lograr. Creo que de eso debieron haber estado hablando al principio del capítulo 10. Ahora, ¿ustedes creen que esto es práctico para el creyente del siglo XXI? ¿O es solo teología? ¿Ustedes qué dicen? No, o sea, yo digo que es práctico por varias razones. Una es que uno está viviendo en un mundo que sin duda el mundo cada día ha estado mal por causa del pecado. Pero estamos viviendo en un mundo donde cada vez está peor, porque creo que el pecado es muy bueno para estar dañando todo. Entonces cada vez este mundo hundido en pecado va a estar peor. Y a nosotros como cristianos nos persiguen. Tal vez no nos persiguen aquí en Colombia igual que en otros países donde están matando a los creyentes, donde en Nicaragua, me enteré esta semana que están llegando a las iglesias, el gobierno de Nicaragua, y está quitando todo. A la iglesia católica y a la cristiana, no, o sea, ahí no están mirando, o sea, nada de cristianismo, lo están quitando los bienes. Nosotros aún no vivimos eso. ¿Pero ustedes consideran que tenemos persecución? De pronto no a ese grado, pero yo diría que sí. Yo no sé si a usted ya le han dicho que el cristianismo es retrógrado, ¿cierto? Y que somos todos los fobos de esta vida, ¿no? Homófobos, transfobos, binófobos, todos los fobos, todo, ¿sí? Y hay un ataque frontal hacia el cristianismo. Tal vez no lo vemos tan claro en nuestra vida, pero es real. Y cada día va a ser peor. En todo este pensamiento progre de este mundo, para allá vamos. ¿Sí? Mire la presidenta de Estados Unidos, ¿qué es lo que está prometiendo? El aborto. Hasta los 8 meses. Y dice que es cristiana y es bautista. ¿Verdad? Entonces miren la degradación que cada día estamos más. Y obviamente los que nos opongamos a eso porque somos creyentes y y nos basamos en la voluntad de Dios, vamos a caerle mal a alguien. Pero ¿sabe qué? Eso fue lo que prometió el Señor Jesús. Él prometió una bienaventuranza y una promesa. La bienaventuranza dice, si a mí me persiguieron y se burlaron de mí, frescos, a ustedes también. ¿Sí? Y la promesa es chévere. En el mundo tendrán aflicción. O sea que no se nos haga raro. Y miren cómo eso es práctico, me refiero pensando en los hebreos, porque los hebreos, estos hebreos que habían salido del judaísmo y que habían creído en Cristo, pues obviamente que estaban recibiendo persecución del mismo pueblo judío. ¿Sí? Los estaban persiguiendo, los consideraban
unos traidores. Unos traidores. Y por eso, y el imperio romano estaba quitándole sus bienes. Algo muy parecido. O sea, durante todas las épocas la iglesia ha sufrido persecución. Es más, si usted no lo critican por ser cristiano, debe ser que usted es un cristiano ultra top secret, ¿no? De la CIA cristiana. Sí, porque tenga la seguridad que uno nomás dice que es cristiano y ya lo miran mal. O a mí me ha pasado. Ah, ustedes son los que roban. Algo se inventa. Es interesante que antes del verso 26, que voy a mirarlo acá, donde dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Antes de eso, me gusta que el autor de Hebreos estaba, y sabemos que quien está detrás del autor de Hebreos, ¿quién es? Dios. Era Cristo mismo hablando, y estaba diciéndole, animándolos a ellos a varias cosas. Primero, que mantenieran firme su esperanza. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? A que entraran confiadamente al trono de la gracia, porque ya no hay una separación. Podemos entrar confiadamente a su trono. Los animaba a que unos a otros se estuvieran animando, porque el día cada día está más cerca. Y a que no dejaran de congregarse. ¿Sabe que cuando hay hermanos que se están alejando de Dios o que no son de Dios, esas son las 4 cosas que dejan? Ya no entran al trono de la gracia como entraban antes. Ya no se mantienen firmes en la esperanza, porque ponen la esperanza en este mundo, ¿verdad? ¿Cómo hacen para animarse unos a otros si ni siquiera se congregan, dejan de congregarse? Y ahí nos podemos dar cuenta de la sintomatología de alguien que no tiene una fe genuina o que se está alejando de Dios, ¿verdad? Por eso, como vemos, esto es absolutamente práctico y no solamente teología. Ahora, ya teniendo un poquito de este contexto, observemos qué nos advierte el Señor en los versos 26 al 31, cuando uno toma la decisión más pésima que puede tomar un ser humano. Vamos a mirar un primer punto. Y ese primer punto dice: una mala decisión que recibirá un terrible juicio de Dios. Leamos de nuevo los versos 26. Estaba haciendo un daño acá. Y 27. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Los teólogos de diferentes corrientes en este texto han discutido y tienen diferentes opiniones, ¿no? Para algunos que piensan que la salvación se pierde, pues se creen que una persona que nace de nuevo, pero que de un momento a otro peca, pues cae de la gracia del Señor y pierde su salvación. Incluso si es un pecado ocasional, ¿no? Que es que iba por la calle y manejando y se puso bravo con alguien que pasó por el lado y fue y le tiró el carro. Entonces ya ese tipo perdió la salvación, ¿sí? Obviamente un asunto en el cual estamos como creyentes totalmente en desacuerdo, ¿no? Porque si la salvación, vuelvo y repito, se pierde, dependería de quién, de mí, no de la soberanía o de la gracia soberana de Dios, ¿verdad? Además, ¿todo pecado es voluntario? Sí, obvio, todo pecado es voluntario. Pero aquí cuando uno va a la palabra de Dios se da cuenta que cuando está diciendo cuando uno se mete en el contexto, ahí es cuando analiza qué es lo que él está hablando de pecar deliberadamente, voluntariamente, después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad. Pero bueno, ahorita lo vamos a decir. Para otros, aquí Dios está advirtiendo a aquellos que voluntariamente practican el pecado. Ahí hay una diferencia, ¿no? ¿Entre qué? Entre aquel que ocasionalmente peca, y ya hay algunos que dicen, no, se cayó de la gracia, vuelve a hacer la oración de fe. Bueno, no estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero hay otros que dicen, uno puede caer en la práctica del pecado, pero todo el que practica el pecado, dice primera de Juan 3, que no es de Dios. Porque el que permanece en Él, o sea, en Cristo, no puede pecar. ¿Perfecto? Entonces aquí
obviamente dice, si un hombre ha nacido de nuevo y ha sido transformado por el Espíritu Santo, esa persona no puede practicar el pecado. Y aquí está hablando de una persona que de un momento a otro se aleja y empieza a practicar el pecado. ¿Sí? Pero sucede que tampoco en este contexto se está hablando de esos personajes que practican el pecado, ¿no? Entonces cuando uno ya entra al contexto, y ahí donde obviamente creo que la mayoría estamos de acuerdo, cuando analizamos el contexto inmediato de este pasaje, al principio del capítulo 10, bueno, ya hice un daño, vamos a ver qué dice. A ver si, eso. Me ayudan ahí, que algún mal hice. Y un poquito ahí, sí, mientras nos regresan, gracias, qué pena. Algo toqué aquí. Bueno, mientras tanto, al principio del capítulo 10, ¿recuerdan de qué estaba hablando el libro de los Hebreos? ¿Estuvieron ahí en la prédica algunos? No, ¿estuvieron durmiendo? No, mentiras. Al principio del capítulo 10 está hablando que, gracias Mark, está hablando de que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, de cabras, de toros, ¿ya recuerdan? No eran efectivos. Que cada rato tenía que el sacerdote junto con el pueblo volver a presentar los mismos sacrificios por causa de ese pecado, ¿verdad? Y nos reitera que entonces el sacrificio de Cristo es superior porque fue una sola vez y para siempre, y quitó el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Eso estaba diciendo en el contexto, ¿sí? Eso es lo que está diciendo en el contexto. Y en el mismo contexto también, obviamente, aquí vemos a personas que no tenían, y es importante ver acá, hay personas que no tenían una fe, como les dije al principio, genuina dentro de esa iglesia de los hebreos. ¿Sí? Y como muchos hoy día, tal vez habían simpatizado con el cristianismo o habían sido tocados emocionalmente, ¿cierto? Yo creo que a muchos, es más, yo creo que a muchos y a mí en mi vida, cuando llegué a Cristo en el año, bueno, no llegué a Cristo, llegué a una iglesia cristiana en el año 91, yo fui tocado emocionalmente por la música, porque a mí me encantaba la música, pero yo hasta después de 7 años de recorrer iglesias fue que nací de nuevo. ¿Sí ven? Entonces hay gente que ha sido tocada emocionalmente, pero no hay una fe genuina en ellos, ¿no? De pronto habían simplemente simpatizado. Pero cuando vinieron las aflicciones, cuando vino la persecución, cuando vinieron las pruebas, ¿qué pasó? Comenzaron a pensar, yo creo que es mejor volver atrás. Yo allá estaba bien, allá no me perseguían. Yo no sé si usted lo puede ahorita comparar con, lo pudiéramos comparar con, oiga, yo desde que llegué al cristianismo me ha ido mal. Hay gente que dice así, ¿no? Pues lógico, pues ¿sabe qué? El Señor lo está limpiando. Señor, no es que no le está yendo mal, está yendo bien, porque el Señor lo está limpiando. Pero hay gente que dice, no, yo desde que llegué al cristianismo me ha ido mal, y empiezan a meditar en volver atrás. O peor, yo sé de gente que salió de la iglesia tradicional, de una iglesia cristiana, y hoy otra vez están ¿dónde? Allá, subiendo de rodillas una montaña que conocemos aquí, sí, nuevamente. Entonces cuando viene el fuego de la prueba, el fuego de la prueba lo que está probando es la fe, si esa fe es genuina realmente en Cristo o no. Santiago 1 al 4 nos promete que seremos llevados o seremos probados por diversas pruebas, no por varias, y que estemos gozosos, porque lo que está siendo probado es ¿qué? Nuestra fe. Y en 1 de Pedro 1, 6 y 7, ¿qué dice? Que como por fuego será probada ¿qué? Nuestra fe, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando vemos algo que me parece, para mí fue impactante estar mirando de nuevo esto y decir, porque si uno continúa pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el pecado realmente ¿dónde reincide? Lean el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies? ¿A quién? Al Hijo de Dios, uno,
y ha tenido por inmunda la sangre del pacto. 2, por el cual ha sido santificado. Y 3, ha ultrajado al Espíritu de gracia. El pecado ahí voluntario por el cual el Señor va a ejercer juicio en un futuro es en aquellos que después de haber conocido la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Después de haber conocido la verdad. ¿Cuál verdad? A Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De un momento a otro dicen: ¿sabe qué? Esto es mentira. Lo desechan. ¿Y qué hacen? Vuelven atrás. Y eso es lo que el autor de Hebreos está diciéndole: cuidado, ¿qué van a hacer? Están desechando de nuevo la gracia de Dios, están desechando la verdad. ¿Sí? Además, les está advirtiendo: ¿saben qué? Ya no queda sacrificio algunos por los pecados, sino que cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Lo que nos espera si tomamos la peor decisión de nuestra vida, que es rechazar a Cristo. Esa es la peor decisión en tu vida. ¿Sí sabías? Esa es la peor decisión que uno puede tomar. Rechazar a Cristo, ¿verdad? Porque lo que le espera, ¿qué decía el punto? Un terrible juicio de Dios. Dice: horrenda expectación de juicio, dice. Lo que le espera al final de los tiempos es que el Señor dice que enviará el fuego eterno. Yo sé que a muchos no les gusta que uno hable de eso en ciertas iglesias, no en todas. Pero Dios es un Dios de ira, es un Dios de justicia, ¿verdad? Él dice que al que desprecia su gracia, lo que le espera es una horrenda expectación de fuego que ha de consumir, que de alguna palabra como que se va a tragar. ¿A quiénes? A los adversarios. ¿Quién es adversario de Dios? El que ha rechazado su gracia, el que no cree en Cristo, el que dice: esa sangre de Cristo para mí no tiene ningún valor. La peor decisión. Yo pensaba, porque yo a veces digo, a veces uno no medita bien en este tema, ¿no? ¿Quién ha estado en medio de un incendio aquí? Gracias a Dios no. Pero no sé si ustedes vieron a esa bailarina de Andrés Carne de Res. ¿Alguien la vio en las noticias? Fue en un segundo que el fuego la devoró. Y pensaba en eso, pensando en eso. Decía: wow, ¿qué será entonces una eternidad? Una eternidad devorado, no sé, milésima, por toda una eternidad, por tomar la peor decisión que puedas tú tomar en tu vida, que es rechazar la gracia de Dios. Miremos aquí un segundo punto. El primero era que una mala decisión, ¿cierto?, va a recibir el juicio de Dios, ¿verdad? Un terrible juicio de Dios. Y en ese segundo punto, una mala decisión que recibirá muerte eterna. Leamos los versos 28 y 29. Dice: cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Así como el libro de los Hebreos ha estado destacando todas las bendiciones que trae el que usted esté en el nuevo pacto, que usted esté en Cristo, también el libro de Hebreos destaca las maldiciones y el castigo para el que rechaza la gracia de Dios. Es tremendo, ¿no? Para el que rechaza las bendiciones de ese nuevo pacto. En el antiguo pacto había pecados como la inmoralidad sexual, aquí tengo algunos, la desobediencia a los padres, ¿se imagina? La adoración a otros dioses, practicar el ocultismo, etcétera, que la orden que existe ahí en Levítico, pueden leerlos, ¿cuál era? La muerte, ¿verdad? Solo bastaba el testimonio de 2 o 3 testigos y esas personas, si eran encontradas en adulterio o practicando ocultismo, eran muertas, eran lapidadas. Es más, aquí ¿cuántos fuimos desobedientes a los padres? ¿Todos así eran de juiciosos? Yo no. Si fuera por esta ley, yo ya
no estaría hace rato, ¿no? Y creo que habían bastantes testigos de la desobediencia mía, ¿verdad? Realmente todo esto es grande pensar que una persona puede morir por causa de su pecado de esa manera. Pero el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo tendrá? Si los castigos del Antiguo Testamento eran tenaces, a veces en el Nuevo Testamento a todos nos gusta hablar de gracia, ¿no? Y de amor. Es peor, es el fuego eterno. Eso es lo que dice allí. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que hace tres cosas importantes y graves? Primero, pisotear bajo sus pies el nombre del Hijo de Dios. Pisotear a Jesús, pisotear su sacrificio, decir, ¿sabe qué? Ese sacrificio es mentira. Es más, como lo he escuchado muchas veces, Jesús, ese ni existió. Eso es mentira, eso es algo que se inventaron ustedes, los cristianos. El que pisotea el sacrificio, el que niega que ese sacrificio es perfecto, el que ha tenido por inmunda la sangre del pacto, el que dice, ¿sabe qué? Esa sangre que Cristo derramó en la cruz es corriente, es como la de cualquier toro, como la de cualquier cordero del Antiguo Testamento. Y ha ultrajado al Espíritu de gracia, el que te convenció de pecado, justicia y juicio. Recuerdo una escena en los evangelios cuando Cristo echó fuera al demonio de una persona. ¿Y qué dijeron los fariseos? Que él lo estaba echando por el dedo ¿de quién? De Belcebú, del diablo, ¿verdad? Y el Señor dice, cualquier pecado es perdonado, cualquiera. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en este mundo ni nunca será perdonada. Y aquí cuando dice que se ha ultrajado el Espíritu de gracia, estoy pensando en la blasfemia del Espíritu Santo, porque al final el pecado de esos fariseos no era tanto que dijeran que el Señor estaba echando demonios por el dedo de Belcebú, es que estaban negando que Cristo tenía el poder de Dios para hacerlo. Estaban negando a Cristo y lo negaron siempre porque lo llevaron a la cruz. Su peor decisión, ¿verdad? Entonces, desechar a Cristo es desechar al Espíritu de gracia. Desechar a Cristo es decir, ese sacrificio no tiene valor. Desechar a Cristo es decir, ¿sabe qué? Esa sangre no tiene el poder para limpiarme y para apartarme para Dios. Esa sangre no santifica. ¿Cuánto mayor castigo tendrá aquel que dice eso? Una eternidad en el infierno, ¿verdad? Lo que ellos van a recibir es una muerte eterna. A mí siempre me ha causado curiosidad, vida eterna, ¿verdad? Y muerte eterna. Pero los que van a recibir muerte eterna también tienen vida eterna. Sino que es muerte. Su estado es separado de Dios. Su estado es vivir en un completo... el Señor describía el infierno de una forma que si tú lo piensas, dice, wow, esto de verdad es increíble. Una eternidad donde allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo una persona llora y cruje los dientes? ¿Cuándo? Cuando está triste, cuando está desesperada, cuando tiene una ansiedad terrible, una depresión increíble. ¿Se imagina una eternidad en ese estado? Por eso es que es llamado como fuego, no tanto porque pensemos que haya fuego. Es ese estado de llorar y crujir los dientes por toda una eternidad. Y pensar, tomé la peor decisión de mi vida. Por eso dice que es más grave para aquellos que deliberadamente pecan, habiendo conocido que la verdad es más grave para ellos. Yo a veces pienso, si el infierno tiene estratos, les va a ir más mal a esos que habiendo conocido la gracia de Dios, habiendo conocido el evangelio de Cristo, lo rechazaron y se volvieron atrás. Miremos un tercer punto. Entonces repasemos un poco, ¿no? Una mala decisión, haber rechazado a Cristo, recibirá un terrible juicio de Dios. Esa mala decisión recibirá muerte eterna, separado de Dios eternamente. Tercero, esa mala decisión recibirá la ira de Dios. Y vamos a leer los versos 30 y 31, que dice, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano de un Dios
vivo. Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas anunciándoles que su ira traería juicio sobre el mismo Israel y sobre las naciones que practicaban ¿qué? La idolatría, que practicaban la injusticia social, que practicaban todo tipo de maldad. ¿Sucedió lo que él prometió? Sí, ¿verdad? Todo ese poco de profecías donde el Señor prometió que su ira llegaría de una u otra manera, sucedió. Y pues el pueblo más conocido es Israel, ¿no? Sobre Israel al final, después de que rechazaron a Dios una y otra vez, sobre el pueblo de Israel cayó primero Asiria, los invadió y los llevó esclavos. Y después sobre Judá cayó Babilonia, los esclavizó también, ¿no? Pero aquí Dios está advirtiendo que todo aquel que toma la peor de las decisiones entre todas las decisiones que una persona puede tomar en la vida, que es rechazar la gracia de Dios por medio de Cristo, dice, tendrá que enfrentarse a la venganza de Dios. ¿Se imagina eso? Porque toda su ira y todas sus justicias y su ira y toda su justicia se van a manifestar un día. ¿Cuándo? En el juicio. Hoy precisamente Jairo nos estaba compartiendo un poquito de eso, ¿no? Y pensaba yo en esto, ¿no? Cordero y león. ¿Cuántos quieren o querrán ver al fin de los tiempos a Jesús como un león? ¿Cuántos quisieran verlo como un cordero? Amén. Porque el Señor va a castigar el pecado. Yo sé que se ha predicado muchas veces que Dios ama al pecador, ¿verdad? Y no quiero aquí formar un lío doctrinal. Porque lo ama en cierta manera, porque dio a su Hijo para que fuera salvo, pero sin ninguna duda dice que Él también odia al pecador. Porque por eso es que lo va a llevar a un infierno eternamente. Porque odia el pecado que está en Él. Ese pecado que hizo que hasta, dicen en Apocalipsis que algunos, a pesar de recibir el juicio de Dios en la época de la tribulación, van a levantar su cara altivos, orgullosos, y van a rechinar contra Él. ¿Sí? Y un día Él ejercerá justicia sobre ellos. ¿Sí? Y como les decía, a la gente le encanta escuchar del amor, de la gracia, de la bondad de Dios, pero poco nos gusta escuchar de la ira de Dios. Alguna vez, hace como unos 15 días, estaba compartiendo un señor, estábamos en una jornada que se llama Todos a la Mesa, y lo que hacemos es que compartimos un arroz con pollo ahí en el Parque Toberín, invitamos a la gente a comerse un arroz con pollo y evangelizamos. Y llegó un señor y tan pronto yo le comenté hablé del evangelio y dijo, ¿pero de qué nos está salvando ese evangelio? Dije, pues de ir a un infierno toda. Uy, cuando le dije infierno, hasta ahí fue el Señor. Se enloqueció. Sí, no, Dios es un Dios de amor. ¿Quién dijo que nos va a mandar al infierno? Lógico, nos encanta hablar de lo bonito. Es más, entre los cristianos nos encanta hablar de eso. Poco nos gusta hablar de que Dios es un Dios de ira. Un Dios que un día a todo aquel que le rechazó lo enviará al fuego eterno. Horrible cosa, dice, es caer en manos de un Dios vivo. Porque nuestro Dios vive, amén. Y vive eternamente. Y eso es verdad. Recordemos un poco la ira de Dios para alguno que se le haya olvidado. Recordemos el diluvio. Una generación hundida en el pecado y el Señor dijo, aquí ya no hay nada que hacer. Solamente halló a uno justo, a Noé. Solamente se salvaron 8. Todo un diluvio para matar a toda esa humanidad perdida en el pecado. ¿Verdad? ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Una manifestación de la ira de Dios. ¿Recuerdan a Coré, ese que se rebeló contra Moisés? Consumido. ¿Recuerdan a Israel que en el desierto se rebeló contra el Señor? Creo que aquí estuvieron viéndolo, ¿no? De alguna manera recordando la incredulidad de Israel. Les tocó andar 40 años en el desierto por rebeldes y esa generación rebelde no entró a la tierra prometida. Es la ira de Dios. Y en el Nuevo Testamento, porque dirán, no, pero es que en el Nuevo Testamento solo hay amor, ¿no? ¿Recuerda a Herodes el Grande? ¿Qué le pasó el día que no le dio la gloria a Dios? Dice que fue consumido por los gusanos. Ahí cayó Herodes el Grande y fue consumido por los gusanos. ¿Recuerdan a Ananías
y a Zafira, ¿eran? Sí. Por mentirosos. Cayeron ahí de una. Entonces sí podemos ver a un Dios que es un Dios de ira. Es increíble pensar que es un Dios de amor y es un Dios de ira al tiempo. Pero es que sería imposible que fuera un Dios de amor si su ira también no fuera manifestada. Y sería imposible que fuera un Dios de amor si su ira, ¿cierto? O sea, una con la otra se complementan. Su amor nos liberó de la ira. Su amor. Pero por amor también, Él tendrá que castigar porque Él es un Dios justo. A aquellos que rechazaron su gracia. Como les decía, yo creo que en el infierno habrá estratos. Me imagino, no sé. No quiero llegar allá, no vamos a llegar allá, amén. ¿Cuántos quieren llegar allá? A ninguno, ¿no? Pero si hubiera estratos o pudiéramos magnificar eso, sin lugar a dudas, mayor castigo tendrían aquellos que habiéndolo conocido lo rechazaron. Y quiero que me oigan, porque me impacta lo que dice segunda de Pedro en el capítulo 2. En segunda de Pedro en el capítulo 2, si quieren búsquenlo en sus Biblias, versículos 21 y 22. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 21 y 22. Aquí Pedro está hablando, perdón. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 21 y 22. ¿Bien? Pedro está hablando a los falsos maestros. A esos falsos maestros que llegaron a las iglesias y que todavía abundan mucho en nuestro tiempo, a enseñar falsa doctrina y simplemente para el beneficio de ellos. Igual a los de ahorita, o sea, no hay ningún cambio. Igualitos, buscando el beneficio propio. Y con respecto a ellos dice esto, que me parece impactante. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Verdad? Tremendo. Así como Hebreos en el capítulo, creo que si no estoy mal, 8, que está hablando de la incredulidad de ese pueblo, que por causa de esa incredulidad murió en el desierto, ¿verdad? Me llama la atención que en ese capítulo no se destaca a los incrédulos. No se nombra a uno solo. No, que este se llamaba Juancho y aquel otro incrédulo que se llamaba Fernandillo y aquella que se llamaba Juana. No está, ¿verdad? Pero sí existe una lista de los héroes de la fe, que ya casi van a llegar ahí en Hebreos capítulo 11. De eso sí existe una lista, donde están Noé, Abraham, desde Abel, ¿verdad? Moisés, Jefté, todas aquellas personas que sufrieron persecución, que sufrieron hasta la muerte, pero cuando llegó la prueba, su fe era genuina en Cristo. Y por causa de esa fe genuina, quedaron anotados como los héroes de la fe. ¿Usted quiere estar anotado ahí? ¿Amén? Amén, yo quiero estar anotado en esa lista, porque cuando habla de la incredulidad de Israel, ahí no hay nadie anotado. No fueron destacados. Todos, dice, murieron en el desierto. ¿Sí? En la iglesia conviven creyentes y no creyentes. Y aquí el cuidado es este. El libro de Hebreos hace un cuidado especial y creo que de esto van a hablar próximamente, tal vez la próxima vez. Esos creyentes que parecían pero no eran, o sea, no eran creyentes, ¿verdad? En la iglesia de los hebreos estaban contaminando a los verdaderos creyentes. Estaban contaminándolos, diciendo, oiga, ¿qué hacemos acá recibiendo persecución? Nos va mal en esto, volvamos atrás, volvamos a los antiguos sacrificios, volvamos a nuestra religión, ¿verdad? Nos estaba contaminando. Por eso es que en el capítulo 12 ustedes van a ver que hay una disciplina de Dios. ¿Para quiénes? Para los que siendo hijos de Dios, contaminados por estos mentirosos, por estos adversarios, como los dice aquí, o así los califica el autor de Hebreos, estaban animándolos a volver atrás. Pero Dios al que ama, disciplina.
¿Para qué? Para que participe de su santidad. Para que nosotros seamos santos como Él es santo. Y es bonito ver todo ese contexto de Hebreos. Ver esa supremacía de Cristo, que si tú la rechazas, irás al infierno eternamente, ¿verdad? Pero también ver ese cuidado hacia aquellos que en cualquier iglesia puede estarse dejando llevar de falsas doctrinas para volver atrás, para rechazar al Señor. Y esos que tienen una fe genuina pero que llegan a ser contaminados van a recibir disciplina del Señor. Ahora sí, vuelvan a preguntar cuál sería más bien la peor decisión que ustedes tomarían en su vida. Es claro, ¿no? No hay otra. Usted puede haber hecho el peor negocio de su vida, pero eso no es comparado con rechazar a Cristo y estar en una eternidad en el fuego. Amén. Horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres fuerte también, Señor. Tu palabra es amorosa, pero también es fuerte. Tu palabra también nos lleva a meditar en que realmente si no fuera por tu gracia, todos estaríamos yendo rumbo al infierno, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo, murió por nosotros. Toda la venganza que tú tenías para mí, para mis hermanos, quedó allí plasmada sobre el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque tu sangre nos limpió, nos santificó y nos apartó para ser tuyos eternamente. Gracias porque por tu Espíritu de gracia fuimos convencidos de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias porque por ese Espíritu de gracia te recibimos por fe para vivir eternamente contigo, Señor. Yo quiero rogarte, Señor, para que sigamos proclamando el precioso evangelio que aún sigue teniendo el impacto sobre aquellas personas que no te conocen. Señor, ayúdanos a proclamarlo y a seguir siendo instrumentos tuyos para sacar almas que van directo al infierno. No queremos, Señor, ni pensar en que alguien que amamos un día caiga en las manos de un Dios vivo como tú, que también va a manifestar su ira al final de los tiempos. Te amamos, Señor, ante un pasaje tan impactante como este. Solamente nos queda decirte gracias, Señor, por rescatarnos. No hicimos nada, tú lo hiciste todo. Solamente podemos glorificarte, Señor Jesús. Gracias en tu santo nombre, amén. Gracias.